Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy yo vengo a abrir el debate respecto a los organismos genéticamente modificados. El objetivo de este panel será determinar si es beneficioso o es una amenaza para la producción de alimentos. Se destacarán principalmente 4 panelistas. Yo seré desde el punto de vista de un biotecnólogo en alimentos y daré mi opinión y destacaré si estoy a favor o en contra de los alimentos genéticamente modificados. Para comenzar, creo que es muy importante definir que la FAO, o la también llamada la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, considera que los organismos genéticamente modificados son beneficiosos tanto para la salud humana como para la salud animal, así también como para el medio ambiente y algún sector industrial. Sin embargo, desde mi punto de vista de biotecnólogo de alimentos, considero que es más importante en el sector de salud, ya que se nos permitirá en un futuro identificar algunas estrategias que nos servirán para modificar los alimentos y hacerlos más eficaces. Una de estas, por ejemplo, es investigar algunas enfermedades que sean mediante la caracterización genética. Entonces, si nosotros identificamos, podremos mejorar, por ejemplo, los medicamentos y las vacunas para que estos puedan ser transferidos a los animales o a las personas. Todo esto obviamente es a partir de plantas transgénicas o de productos genéticamente modificados. El tercero, también es importante resaltar y destacar, es la identificación de genes alergénicos, los cuales se encuentran presentes cuando se dan las mutaciones o cuando se modifica genéticamente un alimento y que al entrar al cuerpo humano genera una toxicidad y por lo tanto reaccionamos con algún tipo de alergia. Bueno, es muy importante resaltar que no solamente hay posturas positivas y a favor de los organismos genéticamente modificados. Actualmente tenemos varios investigadores y varios tipos de sectores, tanto políticos como organizacionales, que creen que los organismos genéticamente modificados son prácticamente amenazas para la producción alimentaria. Se ha dicho que si un ser humano consume algún alimento que sea derivado o que tenga algún tipo de, por ejemplo, insecticida o herbicida, puede generarle mutaciones o consumir proteínas que hagan que su material genético cambie y por consecuencia puedan incluso llegar a morir. Sin embargo, como experto en biotecnología alimentaria, sabemos que esto es casi imposible, ya que es muy diferente la reacción que tiene, por ejemplo, un insecto, un animal o un ser humano con este tipo de características de insecticidas. Obviamente todos estos han sido creados o desarrollados especialmente para las plagas. No obstante, es importante recordar y mencionar que actualmente están generando una nueva tecnología, la cual es la recombinación de enzimas. Hace miles de años se inició modificando genéticamente los hongos, así como algunas bacterias. Sin embargo, se creó que es mejor modificar genéticamente las enzimas y utilizarlas en el sector alimentario, ya que nos permitirá mejorar los alimentos y las bebidas fermentadas. Y pues se ha querido producir por su alto desarrollo y sobre todo porque nos permitirá disminuir costos, aumentar su productividad y pues es toda una gama en general que son de gran utilidad para este sector. Entonces lo que se quiere hacer es introducir los genes, los nuevos genes en estas enzimas a través de una modificación genética utilizando la ingeniería genética y pues modificar sus rutas metabólicas para que estos tengan una acción muy puntual dentro de lo que se quiere hacer. Así, por ejemplo, tenemos algún beneficio, puede ser en los quesos, en la leche, así como en la panadería y productos elaborados en general. Lo que se ha hecho ha sido utilizar microorganismos, o sea, a partir de microorganismos, poder sintetizar estas enzimas y darle su mejora. Entonces lo que se quiere y lo que se ha querido hacer es que utilizando estas nuevas enzimas transferirlas a la industria cervecera y panadera y hacer que tengan mejores propiedades. Algunas de estas, por ejemplo, que producen enzimas o que se pueden utilizar pues son las Bacillus, las Aspergillus y las Saccharomyces. Han sido muy buenas para la producción y prácticamente su manipulación es segura, son de un crecimiento rápido, o sea, es exponencial y de manera general se produce en mayor cantidad, es lo que
mencionaba, hay mayor productividad y lo que se quiere es disminuir el costo. Entonces el concepto en general es que se quiere tener organismos genéticamente modificados y que todas estas enzimas sean empleadas para la producción alimentaria y mejorar los alimentos. Un ejemplo de esto, o que se está haciendo actualmente, es el utilizar algún tipo de enzima para inhibir y retrasar la maduración de una planta, de, por ejemplo, un plátano, un jitomate, y darle más vida en aquel. También lo que se ha querido hacer con las enzimas es que existan enzimas termoresistentes y que puedan sobrevivir a las altas temperaturas y puedan tener una mayor productividad. Entonces creo que es toda una gama y, como he mencionado, todo esto es controlado, es muy puntual, por lo tanto se necesita de un control y de un proceso muy puntual. Entonces yo no creo que estos puedan ser perjudiciales a la salud humana. Claro, pueden existir limitantes, como lo es principalmente el que se generen resistencias dentro del cuerpo humano, como lo son los marcadores genéticos, que son los que principalmente nos dicen si hubo una transferencia genética. Sin embargo, como he mencionado, es solamente una limitante, no es algo nocivo para la salud. Se tiene el conocimiento de lo que se quiere hacer como ingeniero en un alimento, es trabajar en eso y modificarlo y hacerlo aún mejor. Por lo tanto, yo estoy a favor por ese punto, como ya lo mencioné, creo que va a ayudar mucho a modificar el alimento y producir efectos importantes en la salud humana. Segundo, como su proceso es muy puntual y requiere de muchas cosas, no creo que este sea algo que lo dejen al aire libre y puedan tener alguna mutación dentro del cuerpo humano y perjudicarnos. Creo que eso es lo que menos se busca. Y tercero, y lo más importante, creo que es muy importante que se apoyen este tipo de causas, que se le den una importancia a nivel industrial a los ingenieros en alimentos para que puedan producir mejores enzimas, mejores alimentos genéticamente modificados y poder darle un mejor uso y poder incluso inhibir las plagas, que es algo que se requiere y que se quiere hacer. Entonces, desde mi punto de vista, estoy a favor y sería todo lo que puedo decir el día de hoy. Entonces, ya pasamos al siguiente panelista. Yo les voy a hacer mención sobre mi postura como ingeniero agrónomo en base a los organismos genéticamente modificados. Primeramente, pues se sabe que hoy en día hay alrededor de 7.000 millones de personas en todo el mundo y que en el 2050 se espera que aumentará a 9.000 millones de personas en todo el mundo, y por lo mismo tendrá que aumentar la producción. Siento que los organismos genéticamente modificados son la mejor opción, la mejor alternativa, porque de no ser así tendríamos que aumentar las fronteras del sector agrícola y con lo mismo habrá deforestación y efectos adversos hacia el medio ambiente y hacia el ecosistema. Aquí pues se va a hablar principalmente en base a una pregunta o en base a lo que se piensa. Simplemente es, ¿los organismos genéticamente modificados realmente son una amenaza o son un beneficio hacia la producción de alimentos? Desde mi punto de vista como ingeniero agrónomo, yo considero que es un beneficio, ya que es una de las alternativas que nos están proporcionando para poder generar mejor producción sin tener que llegar a tanto como en el caso de la deforestación y provocar efectos adversos hacia el medio ambiente y hacia el ecosistema, lo que provocaría un efecto en cadena y recaería en todos los seres vivos, así que al final estaríamos perdiendo a futuro. Y por lo mismo esta alternativa es considerada desde mi punto de vista la mejor o simplemente la única que se tiene, ya que hoy en día pues no hay muchas opciones, no tenemos muchas opciones en mano. Bueno, primeramente siento que se debe de tener un paquete tecnológico en el cual se puedan basar para este tipo de organismos, tomando en cuenta el agua. Hoy en día el agua es bastante escasa y cada vez se vuelve más escasa. En el caso de los mantos acuíferos es más lo que se extrae de lo que se vuelve a acumular, y esto genera bastantes problemas en cuanto al sector agrícola y la alimentación. Pues simplemente la nutrición humana es necesaria y para la vida, así que
claramente es uno de los problemas más importantes que se deberían de tener, bueno, pues sí, de tener en cuenta, recalcarlos. En el caso de los herbicidas o de los fertilizantes hoy en día también se sabe que no se usan los convencionales o los más óptimos, los que deberían de utilizarse para tener una mejor producción sin tener que utilizar tanto. Así que también es uno de los problemas, la falta de concientización hacia las personas, ya que tienen una idea errónea de los, pues sí, de los organismos genéticamente modificados o simplemente de, de las nuevas tecnologías que hoy en día se tienen. Uno de los regalos que nos han dado es la biotecnología, que ha tenido bastantes avances y ha tenido bastantes puntos bastante benéficos o muy benéficos, como en el caso de la soya transgénica. Se sabe que la soya transgénica fue mejorada para que fuera resistente a herbicidas y con esto poder usar un herbicida de alta gama. Este herbicida de alta gama tiene la función o tiene mejor función más bien para poder eliminar esas plantas, esas malas hierbas que no se quieren, que no le proporcionan el espacio necesario a la planta que se busca en el caso del cultivo, o le quitan nutrientes o simplemente luz del sol, y todo esto es primordial para el crecimiento óptimo de las plantas en los cultivos. También hubo un caso del mismo de la soya transgénica, de la miel. Se supone que la miel fue contaminada por este organismo y por eso generó bastante polémica. Al momento de su mal uso, debería de ser, no sé, regularizado este tipo de organismos, ya que al no tener un buen uso del mismo, genera este tipo de polémicas al obtener efectos o, no sé, resultados que no se buscaban o que no se pensaban, no se tuvieron en cuenta. Como ya se mencionó por parte de, de la biotecnóloga Paola Licedia Soria, que hacía mención o referencia de parte de la FAO, que decía que los organismos genéticamente modificados hoy en día no tienen efectos adversos hacia la salud en cuanto a la alimentación del ser humano. Es uno de los puntos pues a favor de este tipo de organismos. Y simplemente lo malo que se tiene, lo malo que se piensa es por mitos que se creen o simplemente miedo por algo nuevo que está sucediendo, pero claramente es algo que se tiene que hacer, se tiene que adaptar. Nuestra alimentación, nuestra producción tiene que adaptarse a estos medios, a estas nuevas tecnologías que nos están proporcionando, ya que pues no tenemos, bueno, a tal punto en el que estamos ahora, a tal punto o a lo que vamos a un futuro no muy lejano, tendremos que, no sé, generar más opciones o simplemente tomar decisiones importantes. Con esto termino mi postura. Yo considero que los organismos genéticamente modificados es una oportunidad bastante buena y es benéfica en la mayoría de los puntos, pero claramente se necesita concientizar a la población y tener más información al respecto, para que la gente se pueda dar cuenta de lo que se está consumiendo y no simplemente dando información claramente pues sí relevante, pero que es difícil de entender para una persona que no está estudiando eso, o simplemente bastante básica pues en sí. Así que pues eso sería todo. A continuación vendrá otro expositor que les dará a conocer su punto de vista. Mi nombre es Daniela Silva Cabrera. Mi agradecimiento a los organizadores de este debate por haberme dado la oportunidad de participar en él. Intentaré ajustarme al tiempo que se me ha concedido a abordar un tema muy complejo de una manera esquemática. Mi papel desempeñado es el de socióloga y quisiera empezar con el tema global de este debate, que es los organismos genéticamente modificados amenazan o benefician la producción de alimentos. Primeramente me gustaría recalcar que como socióloga vivimos en una sociedad tecnocientífica, la cual desarrolla movimientos críticos frente a la ciencia y la tecnología, la cual se agrupa en diferentes movimientos de distintos grupos de ciudadanos.
Como lo menciona un sociólogo alemán, Beck, el estar en esta sociedad científico-tecnológica conlleva riesgos, de los cuales también, aunque no viviéramos en ella, estaríamos expuestos a otro tipo de riesgos. Sin embargo, me gustaría recalcar que mi postura ante los organismos genéticamente modificados es en contra, debido a que los considero como una problemática social a nivel global al utilizar prácticas monopolísticas e incrementar su control sobre la agricultura y la alimentación. Las multinacionales del sector agroalimentario ponen en riesgo la soberanía de las personas y los países. Muchas personas creen que los organismos genéticamente modificados podrían erradicar cuestiones como lo es el hambre en el mundo. Sin embargo, me gustó una cita que señala un autor en el cual él nos dice que pensar que un gen o un ácido nucleico o la molécula de un ácido nucleico lograra resolver un problema tan complejo como lo es el hambre resulta de una ingenuidad pasmosa. El problema no es el hambre, sino la falta de voluntad política para garantizar un respeto equitativo entre toda la población mundial. Los cultivos transgénicos en el mercado están pensados para favorecer la agricultura industrial, no contribuyen para nada en aportar a las poblaciones alimentos suficientes, diversos y culturalmente aceptados. Para los campesinos, el comprar estas semillas, las cuales están patentadas usualmente, el campesino decide apostar por estas y queda sometido a las condiciones de las empresas, las cuales los han hecho, y se quedan atrapados en un sistema. Algo que me gustaría recalcar es que en la India se han dado casos de suicidios de campesinos por malos manejo de estas semillas transgénicas, y el nivel en el cual quedan endeudados con las empresas ocasiona a una depresión de ellos al no ver las productividades que se han estimado en sus cultivos, y esto les causa obviamente una gran mortificación y a muchos de ellos los lleva al suicidio. También además los organismos genéticamente modificados, como las semillas transgénicas, vienen en un paquete de agroquímicos, que usualmente también por la misma empresa que los patentó, como especialmente Monsanto. Ellos venden sus semillas, y sin embargo también venden los herbicidas que son utilizados, lo que ellos llaman como un complemento, y volvemos a lo mismo, hace que caigas en un sistema de estas multinacionales que te hace dependiente de ellos. Si bien la economía ha mermado la economía campesina, la cual estudiada es menos rentable, pero es una realidad de la que se alimenta gran parte de la sociedad, en este caso la sociedad mexicana. El maíz para la sociedad mexicana, para los campesinos, tiene una base histórica y cultural. Hay muchos pueblos que han hecho su vida en base al maíz, guardan a veces un conocimiento milenario y de una percepción mágico-religiosa a estos recursos. Si este equilibrio se rompe y comienzan a haber cultivos transgénicos con genes alterados, lo que pasa es que estos cultivos, que han costado miles de años conocerlos, sembrarlos, puedan sufrir impactos irrelevantes porque estos genes no están adaptados a las condiciones geográficas y sociales. Debemos recalcar que es un alimento básico en México, se consume en cantidades incomparablemente mayores que en Estados Unidos y Canadá. La contaminación genética pone en riesgo estos conocimientos. Esto genera toda una controversia político-social en cuanto al maíz transgénico, del que se dio a conocer en 2001 que contaminó al maíz nativo que teníamos. Esto provocó, y además ante la vista pública se observó la falta de políticas que tiene el gobierno hacia estos alimentos, lo cual también causó que se haya tenido más investigaciones acerca de ellos para su aprobación o su comercialización, la cual hoy en México todavía no está aprobada. Finalmente, pues me gustaría retomar un punto muy importante que no he mencionado, el cual es el de la biopiratería, que también pone en riesgo los conocimientos o deja susceptible a los recursos de patentarse, los cuales de ninguna manera tienen que ser así.
Estas empresas, como lo son las agroalimentarias, se adueñan de estos conocimientos que las comunidades han desarrollado a lo largo de su historia y que presentan ellos como innovaciones, y estos se ahorran grandes cantidades de dinero en investigación y elaboran productos que presentan como innovaciones y son monopolizados por medio de patentes y que les dan el derecho de propiedad intelectual con la exclusividad por la venta de la innovación. Un caso muy conocido fue el de Chiapas en 1999, el cual la Universidad de Georgia de Estados Unidos tuvo un proyecto en este estado en el cual se pretendía colectar y evaluar miles de plantas y microorganismos usados en la medicina tradicional de las comunidades mayas. La oposición local afirmaba que estaban saqueando su conocimiento y recursos para privatizarlos y patentarlos. Me da gusto que en el gobierno se escuche y se alce la voz por parte de los campesinos y las organizaciones que los conforman, los cuales muchas veces de por sí están en situaciones vulnerables, de discriminación, de condiciones pues de pobreza, que se atropellen estos derechos que ellos han tenido el derecho de estos conocimientos. Es por ello que yo creo que como sociedad los transgénicos en un aspecto social son prácticas monopolísticas que solo incrementan el control sobre la agricultura y la alimentación. Muchas gracias. Es Jesús Eduardo Ramírez Ceja y el día de hoy les hablaré acerca de mi postura con respecto a los organismos genéticamente modificados, de si representan o no una amenaza para el medio ambiente. Abordaré posturas positivas y negativas que están presentes en la actualidad. Empezaré hablando por las posturas negativas. Y en primer punto, se dice que los organismos genéticamente modificados están siendo liberados sin que exista un consentimiento y un conocimiento adecuado de su impacto a corto y largo plazo sobre el medio ambiente y sobre la salud humana, pudiendo generarse efectos inesperados e impredecibles, o mejor conocidos como efectos secundarios. Por ejemplo, la contaminación genética es una de las grandes amenazas para el medio ambiente, debido a que una vez liberados los organismos genéticamente modificados, no pueden ni ser controlados ni ser retirados. Por ello, la liberación de los organismos genéticamente modificados al medio ambiente es un acto irresponsable. Otro grave problema es el aumento exponencial del uso de agrotóxicos, como ha ocurrido con el herbicida glifosato, que promueve la erosión del suelo. Por otro lado, el uso de cultivos transgénicos es un claro atentado contra la soberanía alimentaria, ya que permite que empresas transnacionales controlen nuestra alimentación y, al contrario de lo que ellos dicen, no son la solución a la hambruna mundial. El hambre es un problema complejo que no se soluciona con una sola y arriesgada tecnología. Además, la inmensa mayoría de los cultivos transgénicos se utiliza para alimentar animales, para que en los países enriquecidos se pueda disponer y producir carne y otros derivados de los animales de manera mucho más barata. Más de 2/3 partes de los alimentos que ingerimos contienen derivados de soya y maíz, en gran medida importados de países que han cedido a la presión de la industria agrobiotecnológica y han cambiado su riqueza agropecuaria por una agricultura clónica, tóxica, transgénica, injusta y destructiva. Y el punto que considero que es de los más importantes y de los que más impacta en nuestro país es que contribuiría de manera significativa a la pérdida de diversidad genética de cultivos locales y sus parientes silvestres, lo que sin duda conducirá a la extinción en el mediano y largo plazo tanto de buena parte de la agrobiodiversidad, así como de la agricultura campesina e indígena que está muy marcada en nuestro país. Ahora, abordando las cosas positivas, como primer punto,
los cultivos genéticamente modificados resistentes a insectos han reducido el uso de pesticidas entre 1996 y el 2016 en 581 millones de kilogramos. Como resultado, esto ha disminuido el impacto ambiental asociado a los fitosanitarios usados en la superficie sembrada con cultivos genéticamente modificados, en un 18.5%. Además, esta cantidad equivale al total de ingrediente activo de pesticida aplicado a los cultivos en China por más de un año. Los cultivos genéticamente modificados permiten una reducción significativa de emisión de gases de efecto invernadero. Esto se debe al menor uso de combustibles e insumos, así como el menor almacenamiento adicional de carbono en el suelo por reducción de la labranza. Entre 1996 y el 2016, los cultivos genéticamente modificados han reducido en 187 millones de kilogramos las emisiones de CO2. Esto equivale a retirar de las calles más de 83 millones de vehículos, o el equivalente al parque vehicular completo de Brasil durante un año. En 1996 y 2014, gracias a los cultivos genéticamente modificados, se produjo un adicional de 322 millones de toneladas de maíz, 158.4 millones de toneladas de soya, 27.4 millones de toneladas de fibra de algodón, 9.2 millones de toneladas de canola, y solo en Estados Unidos y Canadá produjeron un extra de 900.000 toneladas de remolacha. Solo en 2014, sin cultivos genéticamente modificados, los agricultores hubiesen necesitado 21 millones de hectáreas extras de tierra para producir la misma cantidad de cultivos, lo cual equivale al 33% de la tierra cultivable de Brasil. Esta mayor producción, sin el uso de tierras adicionales, protege bosques, selvas y la biodiversidad en general. Un caso reciente es la quema del Amazonas, que se cree que fue por obra del hombre para expandir tierras o espacios en los cuales se pudiese cultivar y criar animales para producir alimentos. Si bien la biotecnología es una ciencia que tiene muchísimos años, se sigue investigando para que esté en continua mejora y se pueda evitar todos los efectos negativos que en la actualidad existen. Considero que es una gran alternativa para la implementación en la producción de alimentos